Hola Dominicana, llega el fin de semana y con él la oportunidad de compartir con ustedes otra entrega de nuestro espacio, una hora completa dedicada a los ciudadanos y ciudadanas que deben informarse en diferentes materias. En esta ocasión, salud. Día a día enfrentamos situaciones que no podemos prevenir, pero ¿qué sucede cuando nos vemos afectados en circunstancias que atentan nuestro bienestar y seguridad física y mental? Solo minutos pueden marcar la diferencia entre salvar o no la vida de una persona. En esta labor, tomar decisiones acertadas, la atención médica y el servicio de emergencia que se ofrezca en los centros asistenciales donde acude el paciente juegan un papel vital. La atención de emergencia a pacientes en estado crítico y emergencias es un tema de ley, es un tema de derecho que no puede estar en discusión, pues se trata de un derecho fundamental contenido en la Constitución de la República Dominicana y que además se trata como una obligación dispuesta por la Ley General de Salud 4201. Para atender una emergencia en salud, no es solo responsabilidad de los y las médicos, sino dependerá de que todos y todas podamos contar con información oportuna sobre qué, dónde, cuándo acudir ante una situación de emergencia, conocer cuáles centros de salud son los más capacitados, los más especializados y qué cuentan, qué tienen, cuáles son los equipos indispensables para atender estas problemáticas de salud. Así las cosas, cede este espacio a los y las principales voces en materia de emergencia en salud en República Dominicana. Vamos a compartir sobre las visitas a las instalaciones del 911 y a los principales hospitales del Gran Santo Domingo, pero sobre todo vamos a compartir informaciones precisas con el fin de orientarles a ustedes y a sus familiares de cómo actuar en ese momento clave ante las emergencias, para acudir a recibir atención de emergencias en salud. Así las cosas, conversamos sobre emergencias de salud en la República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la sala de recepción. Por ley es obligatorio enrutar todas las llamadas que se hacen al 911 aquí, sin costo ni para el usuario ni para el sistema. No importa la duración de la llamada, no importa la telefónica de donde se haga. Tenemos una conexión directa vía fibra óptica con cada una de las telefónicas. Este es el único canal que tiene el 911 ahora mismo para atención ciudadana en los casos de emergencia, simplemente marcando o discando el 911 de cualquier teléfono. Y todas las llamadas que recibimos aquí son atendidas bajo unos protocolos estándares de atención. Todas son grabadas desde el inicio hasta que se cuelgan, no importa dónde se transfieran. Lo que podemos señalar como puntos importantes para la ciudadanía es que cuando llaman al 911, lo principal a saber o lo que le va a preguntar de forma protocolar el operador es dónde usted se encuentra. Entonces es necesario que las personas sepan desde dónde nos llaman al momento de generar la llamada, que nos den algún punto de interés que esté cerca, porque sabemos que tenemos problemas de cartografía en la ciudad y de rotulación de calles. Entonces, aunque no se crea, muchas personas llaman al sistema, pero no saben dónde están. Y entonces ahí se pierde un tiempo valioso, es donde más tiempo se invierte ahora mismo al momento de crear una emergencia. El operador no necesita todas esas preguntas para crear el caso. Inmediatamente él sabe qué pasa y dónde pasa, él crea el caso. Eso quiere decir que ya las unidades han sido notificadas en el terreno. Él continúa en la línea haciendo preguntas, recabando información valiosa para cuando las unidades lleguen a prestar la atención. Pero eso no significa que las unidades no se están moviendo. Entonces él se lo dice varias veces al ciudadano que llama, pero muchas veces eso no se comprende en ese momento de ansiedad, de nerviosismo. Pero es importante recalcar que inmediatamente él sabe qué pasa y dónde pasa, las unidades son notificadas y van en movimiento. Nosotros tenemos que trabajar otro tipo de perfiles como la escucha activa, como la empatía al momento de tratar al ciudadano, la neurolingüística en el lenguaje, decir las palabras que el ciudadano le transmitan confianza y que él sepa que la persona que está de este lado está comprometido en darle una solución a su problema, a su situación. Tenemos disponible creol,
operadores que hablan creol y operadoras que hablan inglés. Básicamente esos dos lenguajes más el español, que es el idioma oficial de la República Dominicana. Nosotros recibimos varios tipos de llamadas. Recibimos llamadas de las que decimos que no son provechosas, la clasificamos en varios tipos, que son las silenciosas, las colgadas, personas que llaman, cuelgan, pero la que más nos agrede como sistema es la silenciosa. ¿Por qué? Porque esa llamada nosotros no la podemos colgar inmediatamente. El operador tiene que tratar de escuchar qué está pasando en el ambiente, a ver si hay una emergencia, hay una persona que necesita ayuda. Nosotros apelamos a la benevolencia de la ciudadanía, que por favor tome regulaciones sobre sus teléfonos. Hay algunos teléfonos que se les enciende la pantalla e involuntariamente marcan el 911, pero sería bueno que se acercaran a sus telefónicas y que pidieran por favor que les revisaran los software de cada uno de sus teléfonos, los sistemas operativos, de forma tal de que se pueda tratar de remediar esa situación de llamadas inadvertidas, digamos así. Apelar a la sensibilidad del público, de la ciudadanía, para que comprendan que aquí hay un equipo de personas comprometidos con darle un servicio de calidad, con garantizar sus vidas, que necesitamos de la cooperación de la ciudadanía para hacer que todo el servicio fluya de una manera eficiente, rápida, que se sientan complacidos en el servicio. Necesitamos que cooperen con los operadores, que respondan abiertamente las preguntas que se le hacen, que entiendan que no necesariamente esto impide que las unidades se vayan moviendo a los eventos, sino que es información necesaria para ellos poder brindar un servicio de calidad, que le abran el espacio a los vehículos de emergencia cuando transitan por las calles, y en los lugares donde estamos atendiendo algún tipo de emergencia es bueno que cumplan con las regulaciones y las recomendaciones que hace todo el personal de emergencia, la parte de seguridad. Entendemos que la ciudadanía cooperando serán beneficiados grandemente de todo lo que es el servicio del 911. Compartimos estas palabras del señor Dalbert Polanco, quien es el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad en la República Dominicana, en el marco precisamente de emergencias de salud, República Dominicana, estos programas especiales de Así las Cosas. Gracias por recibirnos. Hablemos primero de ese nivel de satisfacción. Sabemos que la ciudadanía ha estado adaptando y ha estado recibiendo con muy buenas críticas todo el sistema. Nos falta a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, qué hacer para seguir mejorándolo. Bienvenido. Así es. Sí, muchas gracias por la oportunidad y también dirigirme a la ciudadanía. Sí, nosotros tenemos, del año pasado la satisfacción anduvo por un 89%, este año anda arriba del 90%, casi 91%. Nosotros tenemos protocolos aquí, claro, y estándares que tenemos que cumplir, estándares internacionales, porque esta institución, si bien es nacional, es una institución que se une a otras instituciones parecidas a o igual que ellas, bajo unos estándares. En este sentido, el personal nuestro está altamente entrenado y lo que nosotros estamos pasando la información a la ciudadanía cada vez que tengamos la oportunidad. Lo hacemos con los que nos visitan, con las personas que pueden ser multiplicadores, los periodistas, universidades, todo tipo de personas que pueden multiplicar la información y conocer de cómo nosotros podemos ayudarle más a la ciudadanía, porque básicamente lo que nos interesa es poder ayudarle en todo. Fíjate, la respuesta de la prehospitalaria la están dando las instituciones, tanto Salud Pública, que está en su parte normativa y regulación, y una institución como es la Cruz Roja también, que está apoyando también. En los hospitales, no estamos preparados en los hospitales para recibir la cantidad de emergencias que están llegando. No era que no sucedía, sino que la gente se quedaban desatendidas. Tenemos la información, por ejemplo, personas me ha dicho que la muerte materna ha disminuido, porque ya las mujeres llegan y pueden hacer su parto, su labor de parto, no se quedan en la recepción, y si tienen una emergencia, ha disminuido la muerte materna y por ende también la vida del producto, del bebé. Antiguamente no llegaba tanta emergencia. El promedio que nosotros estamos llevando de emergencia como institución, o sea, el sistema entero, anda por 800 emergencias diarias, 700, 800. Los fines de semana sube a más de 1000.
Entonces, nuestros hospitales quizás no estaban preparados para esa avalancha. Tenemos que mejorar la discriminación, el detalle de la emergencia en sí. Eso va a ir mejorando a medida que vaya aumentando la competencia de nuestro personal, que ya es bueno, pero a medida se va entrenando. Son mejoras constantes que hay que hacerle al personal para ir subiendo su nivel. Que así sea. Para finalizar, señor Polanco, hablarles a las autoridades de las clínicas y hospitales, también al ciudadano, porque este es un trabajo en conjunto. Su llamada a la conciencia, al aporte para que siga creciendo, para que siga utilizándose de la manera más oportuna este Sistema Nacional de Emergencias. Sí, bien, ya tú lo dijiste todo. Realmente, ¿no?, un llamado vamos a decir, la responsabilidad de nuestros ciudadanos, que entiendan que estas instituciones y todas las instituciones que dan el servicio, nuestro objetivo es servirles. Y para servirles necesitamos que estén las líneas desocupadas, que estén nuestro personal preparado, presto para darle atendimiento, pero los héroes del día a día son los que están en la calle, atendiendo las emergencias, diariamente, en la noche, en la madrugada, llegando a la casa de quien nos necesita, y también los que están en los hospitales, y los policías también. La policía ha hecho, se puede decir, un trabajo encomiable, ha ido cada día mejorando, esforzándose en mejorar. Así, todos ellos han mejorado, pero yo creo que a nivel de la policía ha sido el mayor esfuerzo que hemos visto ahí. Así es. Y gracias a usted, en nombre de ellos, por reconocerles públicamente. Nuestro aplauso, nuestro abrazo y solidaridad siempre a todo ese personal. Nosotros continuamos con más de Así las Cosas. Ahora agradecer de antemano el hecho de que de sus ocupadas agendas hayan encontrado tiempo para venir a un programa de televisión y de manera extensa, pero resumida a la vez, puedan ustedes tener información acabada de primera mano. Es para mí un honor iniciar esta conversación de estos dos programas en materia de emergencias de salud en la República Dominicana junto a estos caballeros. Y más adelante que se unen las mujeres, las damas al espacio. Presentamos entonces al doctor Alfredo Polanco, subdirector médico del Hospital Ney Arias Lora, al doctor Franklin Gómez, asistente operativo de la Región Metropolitana de Salud. De igual forma, le damos la bienvenida al doctor José Gabriel Aponte, director del Hospital Docente Darío Contreras, y al doctor Pablo César Smester, director de emergencias de Sedimat, emergenciólogo por igual. Bienvenidos a ustedes. Bien, gracias. Caballeros, ¿cómo están? Pues hay que hablar mucho. Yo les platicaba antes de iniciar la conversación de manera pública que la intención es que el ciudadano o la ciudadana tenga información dónde acudir, cuándo, qué hacer, qué no hacer. Porque en materias de emergencias vemos como por cultura, malas prácticas, tendemos nosotros mismos a dañar el paciente, a dañar a nuestros seres queridos. Y en el hogar, que posteriormente vamos a desarrollar en unos minutos para que tengan esa información acabada. Hablemos de los hospitales, de las clínicas. Lo dividíamos en privados, en públicos. Yo quisiera que le dieran la información a la gente de cómo anda el servicio de emergencias en cada uno de estos sectores. Iniciamos por allá. Claro. A mi derecha. A ver, tenemos el Hospital Darío Contreras, Salvador Gautier, Ney Arias Lora, Robert y Cabral, Maternidad La Altagracia, Juan Bosch en La Vega, el Moscoso Puello, pero así otros. Cuéntenos. Claro, estos hospitales pertenecen a la red pública de salud, donde tenemos la obligación de recibir, claro, en todos los centros de salud está obligatorio recibir todas las emergencias, pero en estos centros que usted acaba de mencionar, están equipados para atender cualquier tipo de emergencia que se presente. Usted mencionó, por ejemplo, hospitales tan importantes como el que nosotros estamos, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, el Darío Contreras y el Traumatológico de La Vega, o sea, profesor Juan Bosch. Esos tres hospitales son los que reciben la mayor parte de pacientes politraumatizados. Pero hay a veces confusión en cuanto a los ciudadanos y ciudadanas que asisten a esos hospitales con dolencias clínicas. Entonces esto trae como consecuencia que los servicios que le podemos prestar a pacientes politraumatizados muchas veces se ven entorpecidos por una gran cantidad de pacientes que pudieran acudir a otros hospitales clínicos y no se le da la oportunidad a pacientes que verdaderamente necesitan una emergencia quirúrgica, una emergencia de ortopedia. Por ende, entonces, iniciar con la diferencia entre una emergencia y una urgencia.
A ver, Así dígale es. a esa gente, que no es por un Sí, mira. dolorcito de cabeza que estamos hablando esta Correcto. noche. Eso es importante porque la temática del programa es orientar a la comunidad. Entonces, las emergencias en muchas de las ocasiones están sobresaturadas de situaciones que realmente no son emergencias, escasamente pudiera llegar a urgencias, otras veces no son urgencias tampoco, son simples consultas. Una emergencia es una condición clínico o quirúrgica que amenaza la vida de un ser humano, la funcionabilidad de un órgano o de una extremidad. Si vemos en la sala de emergencia pacientes con esa condición, a lo mejor no sean muchos. Hay otras condiciones que no necesariamente amenazan la vida, ni la funcionabilidad de un órgano o de una extremidad, que son urgencias, y las urgencias pueden ser urgencias mayores, urgencias menores. En ese sentido no es que no sean atendidos, asistidos los pacientes, pero hay un orden de prioridad, de clasificación. Y la comunidad, la sociedad no tiene todavía el nivel de educación suficiente como para entender que no es por orden de llegada, que no es que llegue como un banco, que llegue primero, tiene que atenderse primero, sino que es por su condición, es la oportunidad que tenga para salvar la vida. Es esa situación que amerite que el profesional deje cualquier otra actividad que esté haciendo para asistirle, para de manera oportuna poderle salvar la vida. Hay que trabajar duro en esto, hay que orientar a la comunidad, hay que hacer conciencia ciudadana en ese sentido. Sí, los hospitales, en la gran mayoría de los hospitales, y voy a hablar por la región metropolitana, que es la que nosotros representamos. ¿Qué agrupa, usted me decía? El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, o sea que es el Gran Santo Domingo y Monte Plata. Nosotros tenemos aproximadamente 56 hospitales. De estos hay hospitales, centros especializados y altamente especializados, que era lo que anteriormente se conocían como hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel. Claro, están los de las unidades de atención primaria, que son el primer nivel de atención, pero no tienen emergencias esas unidades. Y como estamos hablando de emergencia, pues entonces nos extrapolamos a esos hospitales especializados y altamente especializados. Dentro de eso también hay una clasificación importante, que son hospitales de referencia nacional, que llegan pacientes referidos de todo el país, y hay hospitales regionales, como el caso del Marcelino Vélez, un hospital regional, general regional, y también según la especialidad, son hospitales generales que tienen las especialidades básicas, medicina interna, cirugía, tienen algunos pabellones de traumatología, ginecostetricia, pediatría, y hay otros que son hospitales especializados, como son el caso del Hospital Traumatológico de Arias Lora, como es el Darío Contreras, y el Traumatológico La Vega. Son hospitales traumatológicos y quirúrgicos. A mí me preocupa cuando usted menciona el tema de la conciencia social, habla de las prioridades y habla de la educación. Ya dijo y compartió que se está trabajando para que la gente tenga esa información, pero debemos conocer las principales emergencias y debemos conocer cómo ha sido la respuesta de esa gente en tantos años que ha ido en busca de atención médica. O sea, el dominicano y la dominicana. Sí. Dígame, Fíjate, que está usted aquí para compartirlo. Como decía el doctor Franklin Gómez, realmente tenemos una situación en las emergencias que a veces es falta de conciencia ciudadana. ¿Hay un cuello de botella ahí? ¿Hay un taponamiento? Mira, sí, porque nosotros atendemos, en las emergencias se atienden de 300, 350 casos diarios. Pero si revisamos esto... En el caso de ustedes. Sí, en el Darío Contreras. Entonces, Dígalo. si revisamos esto, tenemos que ver que muchos de esos casos no son realmente ni urgencias ni emergencias, son consultas diferidas. Es decir, una persona que debió ir a la consulta, se le pasó su turno de la consulta y decide ir a la emergencia porque tiene un dolor o algo que puede esperar mañana. Entonces, eso también complica el flujo de pacientes en la emergencia. Y como estamos hablando también, cuando hay una emergencia real, todo lo otro debe de pararse porque hay lo que se conoce como triaje, que es usted categorizar las emergencias y entonces actuar donde realmente está en peligro la vida o la función de un órgano. Eso es lo primero que se debe ¿Principales trabajar. emergencias en el caso de ustedes? Las principales emergencias que nosotros tenemos son las emergencias de los accidentes de tránsito, como tratamos aquella vez en el programa. Lamentablemente. Son los que nos llevan más, o sea, de más gravedad, es decir, pacientes politraumatizados donde tenemos trauma cráneo-cerebral, a veces con componente tóraco-abdominal y componente musculoesquelético con fracturas de huesos largos. Es decir, eso básicamente son las emergencias que tenemos. Por otro lado,
los casos de riña por arma blanca o por arma de fuego. Es decir, esas son las emergencias más graves que nosotros recibimos como hospital traumatológico. La capacitación técnica, la sensibilización, la humanización de los servicios de salud que siempre se habla, en el caso de ustedes, ¿qué puede decirnos? Sí, mira, realmente también nosotros, actualmente ya se articuló lo que es el Departamento de Gestión al Usuario, que antes eso no existía, es decir, es un personal que está vigilante de que se dé una atención con calidez al paciente, es decir, que haya humanización. De hecho, ya nosotros hemos empezado a recibir reportes de personas que se han sentido bien atendidas, sea por el camillero o por el personal de seguridad, que anteriormente, ustedes saben que en los hospitales tradicionales, cuando usted llegaba a la puerta encontraba un hombre con una macana y le decía, ¿para dónde usted va? ¿Entiendes? Entonces, esa cara la hemos ido cambiando y realmente ya la ciudadanía va notando la diferencia. Claro, también hay que pedirle a esa misma ciudadanía que tenga conciencia, que cuide el hospital, que no tire basura al piso, que defienda lo que es el hospital, porque ese hospital es de todos. Por supuesto. Claro, hablando de lo público y lo privado, vamos a hablar de Sedimat también, porque una de las tantas denuncias, esa salud como mercancía que se publica, que se cuestiona, que se habla, aquí lo hemos tratado en diferentes vertientes, pero el paciente, el ser humano, la mujer, el hombre que deben ser atendidos. Hablaba yo antes de empezar la conversación con otro de nuestros especialistas que está aquí en el estudio, estabilizar al paciente. Llegó, hay que estabilizarlo, es una obligación, se le brindan los servicios, pero ¿y si yo quiero sacar o debo sacar a ese paciente, a ese ser querido de allí? Es un problemón. Vamos a hablar de esos intríngulis. Cuénteme, doctor Esmester. Bueno, sí, realmente, gracias. Para empezar desde el principio, pues la salud no tiene precio, como tú dices, pero tiene costos y alguien obligatoriamente tiene que cubrir esos costos. La estabilización del paciente en sala de emergencia es un mandato por ley. Todo paciente que llega a sala de emergencia sin ningún tipo de atención especializada anterior tiene que ser estabilizado en sala de emergencia. Me explico. Eso es una obligación. El ciudadano debe saber eso. Debe de saber ¿Y eso. de no ser recibido alguna sanción? Debería de haber un sistema de consecuencias que está estipulado, pero todavía no se ha llegado a aplicar con todo el peso que debería. O sea, que ciudadanos, empodérense y vamos a exigir eso. Correcto. Ahora, la estabilización de un paciente va a depender de dónde venga el paciente. Si el paciente viene de su casa, de su residencia, o si es un paciente que ha sido transportado por el sistema que nosotros tenemos ahora de transporte sanitario, el 911, es un paciente que se recibe en sala de emergencia y se estabiliza. Que hay que crear una diferencia muy clara entre estabilización de esos pacientes que se reciben en sala de emergencia y un referimiento o un traslado desde otro centro a una sala de emergencia. Explícanos todo eso. ¿Qué resulta con eso? La estabilización, como dijimos, el paciente viene de su casa o viene de la calle, no ha recibido ningún tipo de atención previa y se estabiliza y se atiende en sala de emergencia. En nuestro país, lamentablemente, el grueso de esos pacientes llegan por sus propios medios. Claro. El transporte sanitario, que ya tenemos un sistema que trabaja esa parte, todavía no está siendo utilizado de la forma que debería y en la cantidad que debería de utilizarse. Eso es también asunto de conciencia ciudadana. Pero los referimientos y los traslados, el referimiento de un paciente no es simplemente llenarte una hoja, referido a tal centro médico y vete. Eso lleva un contacto previo, eso lleva una garantía de que el centro que usted contactó, que va a recibir ese paciente, tiene el espacio para recibir al paciente y te está diciendo que sí, que se lo envíe. O sea, la comunicación debe existir y todavía hoy en día no existe. Y por eso usted ve que se penaliza a ciertos centros por haber retrasado la atención en sala de emergencia y no se habla nunca del centro que envía a un paciente sin haber hecho un contacto previo. Claro, con el tema del transporte, a mí me parece sumamente oportuno que ustedes todos hablen de sus experiencias y a la vez inviten a la ciudadanía a realizar o no algunos actos en momentos determinados de emergencia. ¿Por qué? Yo estoy pensando, y quizás no será que en momentos no tiene el ciudadano una ambulancia, no cuenta con el servicio a tiempo. Usted hablaba del 911, bueno, sí, se habla de eficiencia, sobre todo en los últimos meses, pero si se me está muriendo un ser querido, yo voy a querer resolver por las buenas o las malas. Está mal, es imprudente. Pero hablemos de eso. Yo creo que la gente necesita saber, sobre todo si se menciona en las zonas más remotas de República Dominicana. En Santo Domingo sería más fácil
por el acceso a los vehículos, al transporte, aunque el tránsito está terrible. Correcto. Y llegar de un sitio a otro, la gente ni se mueve cuando está la sirena de una ambulancia hacia la derecha o izquierda para permitir el paso, al contrario, se le coloca detrás para evitar las luces. Vamos. Y aprovechan, incluso se van detrás de la ambulancia muchas personas, o sea que eso entorpece bastante el tránsito. El transporte es algo de lo más importante y gracias a que tenemos el 911 ya en la capital, la provincia de Santo Domingo, muchos casos que son verdaderas emergencias han llegado a tiempo al hospital y transportado de una manera adecuada, porque es un personal entrenado que se tiene en el 911 que recogen al paciente, porque nosotros hemos visto ya, y ustedes lo han visto por Facebook, por las noticias, cómo el paciente está tirado en el pavimento, llaman al 911, un transeúnte, y lo dejan ahí, que es lo mejor que ocurre. Por ejemplo, nosotros tuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, a un paciente en San Juan de la Maguana, que fueron a ayudar a un paciente que tuvo un accidente, a una persona, y un militar, un policía, fue atropellado y ese falleció. Y el otro paciente, nos lo llevaron en muy mal estado. O sea, fueron a socorrer a un accidentado y luego los accidentados fueron ellos. O sea, que debemos tener también mucha precaución al momento en que vamos a prestar una ayuda, sobre todo en las carreteras, que ocurre bastante, que muchas veces nos descuidamos. Ha ocurrido con personas que le chocan el vehículo porque se detienen de manera inadecuada, no ponen las direccionales, no ponen los conos, los triángulos que debemos todos tener, y eso trae como consecuencia que el que va a socorrer tiene que ser socorrido. En cuanto aquí en la capital, por ejemplo, ya se llama al 911, que hacen el traslado de la mejor manera posible a los centros de salud. Generalmente ocurre que el paciente se lleva al centro que le quede más cercano, y ese centro es el encargado de estabilizar al paciente, y una vez ya estable, como dijo el doctor Pablo Esmester, ese paciente es trasladado a un centro donde se le pueda dar atención definitiva. ¿Lo correcto es esto? ¿Trasladar ante una emergencia al centro o a la clínica, al hospital más cercano? Hasta cierto punto. Porque yo tengo mis dudas. El transporte sanitario... Tengo mis dudas, doctores. Cuando hablamos de transporte sanitario, tenemos que saber que no estamos hablando de un taxi de pacientes. Correcto. El transporte sanitario tiene actividades y tratamientos para ese paciente durante el transporte, lo que me brinda a mí un tiempo de atención en el transporte, una mejoría del paciente hasta un grado de estabilización. ¿Qué me dicta eso? Que yo puedo, en ese tiempo de transporte, y más en el Santo Domingo, que es una ciudad pequeña, aunque hay ciertas complicaciones, yo puedo derivar ese paciente al centro que va a prestar la atención que el paciente necesita. Porque si yo tengo una colisión de vehículo de motor, por los lados del Teatro Nacional, y llamo al 911, lo monto en la ambulancia, le estoy dando atenciones, pero lo llevo a la maternidad. ¿Qué pasa con ese paciente? Su atención en la maternidad no se la van a poder brindar, lo que él necesita. Entonces yo debo de poder discernir. Yo como personal que trabaja en el transporte sanitario, ¿a dónde es el lugar más cercano que puede brindar las atenciones que el paciente necesita? Eso es lo que quiero decir. Hay una situación, mira, por ejemplo, en ese caso, un paciente casos puntuales, traumatizado, entonces usted lo lleva a un hospital traumatológico, pero se dan casos, por ejemplo, el hospital Darío Contreras es un hospital traumatológico, pero hubo un caso de un niño que tenía dengue, no lo habían llevado al médico. Bueno, el asunto es que la familia llama al 911, el paciente está grave, están cerca del hospital Darío Contreras, el niño hizo 2 paros dentro de la ambulancia. ¿Qué hicieron ellos? Entraron al Darío Contreras para tratar de que los médicos emergenciólogos del hospital los reanimaran para luego seguir para el Robert Reed. Sí. De eso quiero hablar, exacto, que la gente sepa exactamente cuál es. Eso es una decisión y un discernimiento que puede hacer el personal que está en el transporte sanitario. Correcto. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la mayoría de nuestras emergencias, gracias a Dios existen los emergenciólogos, que tienen capacidad de atender a toda persona que entra por sala de emergencia. Entonces, si yo te digo, tú puedes hacer un paciente y llevarlo al centro médico que esté más cercano, siempre y cuando esa atención que necesita el paciente sea de menor escala de la que ese centro puede ofrecer. Yo no te puedo llevar a un paciente quirúrgico a un centro clínico. Yo quiero desarrollar eso en detalle, porque ustedes manejan el lenguaje, conocen la realidad, son médicos, son especialistas, pero ellos no. Y al igual que yo, que estoy aquí sentada junto al equipo haciendo el esfuerzo, quiero saber en caso de una quemadura, de un accidente de tránsito, de un preinfarto, como le ocurrió a mi madre hace menos de un año,
Vamos a hablar de eso después de la publicidad. Me permiten compartir estos mensajes publicitarios con la audiencia y al regreso, en detalle, las clínicas y hospitales a los cuales usted, mujer, hombre, puede acudir o debería recordar acudir en casos muy específicos. Quédese. Bueno, acá la tenemos dividida, tenemos las agencias de salud, tenemos bomberos, tenemos Policía Nacional, AMED, Obras Públicas, también tenemos una posición que es coordinación de enlace. Diariamente atendemos muchos casos que lo detectamos nosotros acá por los videos. Tan pronto nos damos cuenta que está sucediendo, que hay una situación en el lugar, inmediatamente realizamos el despacho, sin necesidad de que tengan que llamar acá al sistema. En todas las avenidas, en todas las esquinas del Gran Santo Domingo tenemos cámaras. Estas grabaciones pueden ser utilizadas para cualquier caso que se esté trabajando. De regreso, imposible tocar absolutamente todo, pero sí lo más importante. El doctor Alfredo Polanco y el doctor Franklin Gómez tienen la palabra porque hay cosas importantes que decir. Sí, es importante comenzar definiendo los tipos de traslado. Como habíamos hablado ahorita y la ciudadanía no maneja mucho esta información. Lenguaje técnico. Es importante el lenguaje técnico. Mira, están los traslados primarios, que es el que se da desde la escena, que puede ser la calle, la casa o cualquier lugar donde ocurra un evento, hasta el hospital. Ese lo presta el 911. Llaman, activan el sistema del traslado. Hay traslado secundario, que es el que se da de un centro de salud a otro. Eso es el que Pablo decía ahorita, exacto, que exacto. es con previa autorización y coordinación. Claro. Ese lo da el ministerio, el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencia, Emergencia y Desastre, que es otra entidad con ambulancia también, que la gente no sabe diferenciar entre cuál es una del 911 y cuándo es del CRUE. Y ese servicio está disponible en el distrito, en la región metropolitana, pero también en algunos pueblos del interior, en la región 4, en Barahona, en Higüey y en Santiago. Eso es importante. Y este es el traslado terciario, que es el que se presta desde cualquier centro de salud hacia la casa, cuando ya los pacientes están de alta, o de un centro de salud a otra institución para hacer algún estudio puntual. Entonces, es importante que sepan que cuando necesitan un servicio, puede ser cualquiera de esos tres eventos y que las diferentes instituciones, dependiendo de cuál sea el caso, pues es la que asume la responsabilidad del traslado. Ahora, ¿tenemos ¿hacia suficiente dónde? traslado en República Dominicana? Sí. Para cubrir nuestras emergencias. Bueno, lo que le estoy diciendo de los secundarios, esos casos puntuales, que son puntuales, hay esos tres, pero hay otras empresas privadas de transporte claro, que también entran, que brindan también esa asistencia. No son suficientes, obviamente, porque hay provincias alejadas que tienen los propios hospitales, tienen sus medios de transporte, y hay empresas, hay ONG que tienen también ambulancias. La gente de menor recurso económico, esas personas que no pueden costearse un seguro médico privado o estos servicios que, bueno, como sabemos son costosos para muchos de nosotros y nosotras, ¿tenemos suficientes ambulancias? ¿Llegan en la mayoría las ambulancias a cada uno de estos centros? ¿O, por el contrario, están llegando en un motor, en un taxi, en una camioneta, en un carro? Mira, háblenme de esas realidades. Hay una realidad. Todavía, o sea, el sistema 911 está dando una asistencia realmente fuera de serie. Es decir, ya nunca antes. Ahora, ¿qué sucede? Todavía hay personas que no se acostumbran. De hecho, todavía siguen llegando en una motocicleta, en un taxi. ¿Han medido eso? ¿Lo han podido medir? ¿Qué cantidad de pacientes que ingresan o de clientes que ingresan en las emergencias llegan por transporte adecuado o por el contrario en lo primero? Si encuentran una chichigua, lo llevan. Desde el punto de vista de nosotros lo medimos desde la emergencia. Desde el punto de vista del sistema no tengo la información si se está midiendo, pero como dice el doctor, hay una dualidad. El sistema está cubriendo las necesidades de donde está trabajando. Hasta este punto el Gran Santo Domingo. ¿Qué resulta? Todavía la concientización ciudadana no te permite que sea una cobertura al 100%. Pero es parte de concienciación, como usted dice, Méster, o es parte de que, como te planteaba en la primera mesa, no tengo cómo.
No, vamos a lo siguiente, es que el ciudadano se desespera o el ciudadano se va en su vehículo privado porque entiende que el sistema no le va a dar la respuesta. Pero Entonces, hay que confiar. Hay que confiar. Hay que esperar. No esperar, el sistema llega en un tiempo prudente, ya un indicador que tiene una métrica de un tiempo prudente, tanto a la escena del accidente o el lugar, hasta donde va a derivar el paciente en el hospital. Eso está medido y está dentro de lo estipulado como norma. La gente tiene que saber eso. Debe de saberlo. ¿Se le está comunicando eso a la gente? Se está comunicando. Emergencia, De hecho, vamos a hablar de emergencia. Hay una Diga, cosa ¿dónde que llevarlo? incluso a nosotros nos mide el 911, cuando llega una ambulancia del 911 a los hospitales, entonces se tiene estipulado que esa ambulancia no debe permanecer ahí por más de media hora. Correcto. Ok, vámonos a la casa, vámonos a la calle donde ocurren esas emergencias. Doctor Polanco, dígame, por favor, primero, ¿cuál es la reacción que debe adoptar? ¿Cuál es la acción que debe proseguir, ¿no?, a una situación de emergencia? En la calle, en la casa, y luego queda pendiente también que me mencionen los centros, las especialidades, que la gente sepa que la maternidad es para tal cosa, Sí, correcto. que el Robert Reed es para tal cosa, el NEI Arias, cuénteme. En el NEI Arias es un hospital eminentemente traumatológico y quirúrgico. Nosotros recibimos la mayoría de los pacientes de trauma de la capital, por ejemplo. Bueno, tenemos el Darío Contreras, que recibe una gran cantidad. Ahora el doctor Aponte dijo que reciben alrededor de 300 pacientes. Nosotros recibimos algo más o menos igual. Entonces, inmediatamente ocurre un accidente en la casa, por ejemplo, hay accidentes domésticos. Es importante que la persona llame al 911, porque llamando al 911, ellos te orientan. Okay. Y hay muchas acciones que tú, si no tienes una orientación adecuada, pues no vas a poder hacerla. Entonces, te dicen incluso qué haga con el paciente, ¿sí?, que lo acueste, que lo ponga de lado, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas orientaciones que el 911 te puede orientar. Igualmente, Define los traumas más comunes. generalmente, la mayoría, o sea, hay traumas comunes y traumas que ponen en peligro la vida del paciente. Por ejemplo. Generalmente, los traumas que ponen en peligro la vida del paciente son los traumas craneoencefálicos, que nosotros, por ejemplo, la mayoría que vemos son productos de accidentes de tránsito. Claro, O sea, cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico, es un paciente que obligatoriamente tiene que ir a un centro de salud especializado, porque hay que hacerle tomografía, hay que hacerle estudios sofisticados para determinar qué hacer con este paciente. Y la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que nosotros recibimos, motoristas, que ustedes saben que no usan el casco protector, pues tienen lesiones severas, y la mayoría de los casos, muchos pacientes hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos, y esto ya cuando un paciente va a intensivo amerita un costo bastante alto, que por eso lo más importante en este tipo de programas es nosotros hacerle el señalamiento de la prevención de los accidentes de tránsito, que ese debería ser el norte. ¿Por qué? Porque este país es el país número 1 en cuanto a muertes por accidentes de tránsito. Correcto. O sea, el número 1. Entonces nosotros debemos hacer hincapié en esta situación. Un tema que Pablo Esmester estaba mencionando ahorita es el transporte. Se le está dando un uso adecuado al transporte tanto en aquí en la capital del 911 como en el interior. Ya se están comunicando. Por ejemplo, a nosotros diariamente nos llaman de San Juan de la Maguana, de Asua, de Higüey, de Barahona, y nos dicen las condiciones del paciente, y muchas veces es un médico general, en algunas ocasiones, que no tiene el entrenamiento adecuado, y dependiendo de lo que él nos diga, o sea, nosotros mismos le hemos sugerido, pero ese paciente debería intubarlo. Y llega el paciente intubado. O sea, que por una comunicación efectiva y adecuada, hay muchos pacientes que han llegado del sur del país en un transporte adecuado en el CRUE y en unas condiciones adecuadas. O sea, que vale la pena. Y aumenta la sobrevida de Claro esos que pacientes. sí. Hay también 3 tipos de unidades que usa el 911, que es importante que las personas sepan. Están las unidades motorizadas, que le llaman URI, unidades de respuesta inmediata, que son para lugares de difícil acceso, por ejemplo, o cuando hay un entaponamiento en una de las carreteras que la ambulancia no puede penetrar, accesar, se desplazan primero las motocicletas, las motoras, ¿no?, con un personal que tiene el entrenamiento básico para mantener y dar soporte vital, para parar un sangrado, para abrir una vía aérea, para reanimar un paciente, y esperan entonces que el equipo que viene en la unidad, en la ambulancia, pues accese. Esa es una. Están las unidades, entonces, que están las básicas, que con el equipamiento mínimo para estabilizar el paciente y trasladar, y están las unidades avanzadas, que ya tienen un médico con desfibrilador, con algún tipo de equipo más sofisticado, que pueden canalizar un paciente,
que están en capacidad de hacer un soporte avanzado, que obviamente no todo caso requiere una unidad de esta, pero cuando se requiere están disponibles. Eso es importante que también las personas sepan, que no se desesperen, no importa que sea un callejón, el 911 va a llegar la motorizada, va a estabilizar, y si es necesario van a entrar a la camilla, lo van a sacar hacia donde el lugar a donde la ambulancia pueda accesar. Hablemos de las clínicas y hospitales, mencionando embarazos, los niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, en casos muy puntuales de personas de grupos vulnerabilizados como personas con discapacidades. O sea, sabemos que ante una emergencia lo vamos a llevar al centro más cercano, como usted decía, pero... Como yo no decía. Bueno, decía si es bien trasladado, con la estabilización y todo. Pero a mí me interesa que por lo menos la gente sepa, cada uno de estos centros, la especialidad, porque puede ingresarse por 1 o 2 días, una semana, quién sabe, dependiendo de la situación médica. Sí, vamos a definir eso. Lo importante aquí vamos a concentrarnos o sea, vamos a decir en los más importantes del país, o sea, en la región del Cibao, aquí en el Gran Santo Domingo, para que la gente tenga la idea. Por ejemplo, en el Darío Contreras, nosotros somos un hospital traumatológico. Nosotros recibimos trauma craneoencefálico, es decir, de neurocirugía, de ortopedia, cirugía general, cirugía vascular. También tenemos maxilofacial, oftalmología, es decir, todo ese tipo de trauma. A mí me encanta todo lo que usted está diciendo porque yo lo entiendo, sí, pero ellos no. Realmente... Porque dígaselo más llano, porque usted tuvo un accidente, se rompió una pierna. Bueno, va al Darío Contreras. Si tiene un trauma en la cabeza, también va al Darío Contreras. Un golpe fuerte en la cabeza. Sí, va al Darío Contreras. Tiene una lesión en un ojo, va al Darío Contreras. Un trauma facial, es decir, en la cara, también puede ir allá al hospital. Pero si le duele el corazón. No, ya ahí debe ir a un hospital clínico. Los hospitales clínicos aquí. ¿Dónde? Entonces, Moscoso Puello, el Luis Eduardo Aibar, Padre Villini, es decir, aquí en la capital. Quemaduras, como pasa en muchos hogares, que los niños... Hay una cosa que hay que aclarar, porque Adelante. le estamos dando la responsabilidad de decisión de a dónde va al afectado, y no debe de ser. Nosotros si nos basamos en lo que familia, dice, ¿no? si nos basamos en lo que dice el doctor Polanco, si usted está en su casa o en una escena en la calle, marque el 911, claro, pida la asistencia y el 911 le va a dar la orientación necesaria de lo que usted tiene que hacer, y muchas veces puede, conjuntamente con su familiar o con usted, en el caso que usted todavía esté competente, discernir cuál es el hospital o el centro de atención que más le conviene y le va a resolver su problema. Claro, porque si se lo dejamos al ciudadano, yo me di un golpe en la cabeza en la cocina con un mueble de la cocina y voy a ir al Darío Contreras y probablemente no necesite el Darío Contreras. Usted tiene toda la razón. Entonces el ciudadano no es el que tiene el poder de decisión, pero Pablo, en ese tipo de asuntos. Eso es lo ideal, pero recuérdate que hay personas que toman su decisión de movilizarse por sus propios medios, que es el que tú tienes que orientar hacia dónde debe ir. Y entonces para no entaponar. Y ahí vamos a la parte de concientización de la población en qué es lo que tiene que hacer, porque no debe de tomar esa decisión sin tener una base para hacerlo. Hay hospitales especializados, hay hospitales de menos especialización y hospitales generales. Entonces, si usted no está a un nivel de que necesite el 911, un transporte sanitario, acude a un hospital general. Por ejemplo, Eso una es lo embarazada ideal. que Un hospital sabe general, los hospitales generales tienen las especialidades básicas. Correcto. Tienen pabellones de traumatología, tienen pabellones de medicina interna, de cirugía. Y emergencias. Tienen emergencias, pero tienen también ginecobstetricia y pediatría. Doctores, pero les pregunto, ¿tienen o deberían tener? Tienen. Tienen. Por Hospitales ejemplo, generales tienen. Los hospitales generales tienen. hospitales El generales Marcelino tienen. Vélez, todos por ejemplo. tienen, Seguro. todos tienen. El Por Marcelino ejemplo, Vélez, correcto. hospital general. hay un dato importante. Por ejemplo, esta mañana, y es en a dónde ir, el Hospital Traumatológico Negras Lora, lo dice su nombre, de trauma. Sin embargo, esta mañana llegaron 2 pacientes clínicos, uno con un infarto y otro con edema agudo del pulmón por una crisis hipertensiva. Si esos pacientes no los llevan al Hospital Negras Lora, posiblemente no llegan a otro destino. Entonces, por eso es importante que sepan, esos hospitales tienen especialistas emergenciólogos capaces de resolver cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, nosotros recibimos a un niño cuando tú eras gerente de la emergencia de 2 años, ahogado, 2 años, y ese paciente lo estabilizamos y se llevó al hospital Robert Ricabral. O sea, haciendo hincapié en lo que dijo ahorita, hay emergencias que tienen que llevarse en el lugar más cercano, que no pueden esperar, no pueden esperar. Nosotros despedimos entonces esta mesa. Vamos a hablar de esa formación de los emergenciólogos. Me dicen,
yo hablaré con los especialistas que saben de eso en adelante, que todavía en República Dominicana necesitamos más. Claro. Muchos Sí, más. claro que sí. Entonces, Sí. de eso se trata. Muchísimas gracias, caballeros, por Gracias a acompañarnos usted. en esta primera parte. Así las cosas, emergencias en República Dominicana. Mucho que hablar todavía. Queremos visitar cada uno de los centros y desde allá será bienvenido. hablar con ustedes, con su equipo técnico, con los pacientes o los clientes. Ahora se le llama clientes. Vamos a hablar de eso en otro espacio. Después de la publicidad continuamos el desarrollo de Así las Cosas. El trabajo de quienes nos han acompañado en esta primera entrega es salvar y garantizar la vida de la ciudadanía al momento de una emergencia en salud y los requerimientos de primeros auxilios. La nuestra es este ejercicio que con pasión hacemos, informarles, orientarles de manera precisa para que entre todos y todas nos permitamos ser promotores de salud y, por supuesto, ayudar a reducir estos casos de emergencias en nuestra República Dominicana, que muchos son prevenibles. De esta forma despedimos esta primera entrega de Emergencias de Salud en República Dominicana. La próxima semana, más información. Buenas noches, gracias por acompañarnos. La próxima semana en Así las Cosas compartimos la segunda entrega de Emergencias de Salud en República Dominicana. El emergenciólogo, que muchos dicen es un médico general, no. Es un médico profesional especializado que maneja a los pacientes clínico, quirúrgico y materno-infantil, desde el abordaje prehospitalario, hospitalario y cuidado crítico. Se le dio un motor porque tiene un dolor en el pecho y es un infarto. Pero el paciente no llega solamente con el corazón, llega probablemente con diabetes, probablemente con una isquemia cerebral, y todo eso hay que atenderlo en la emergencia. Nuestros hospitales, lo que se llama Centro Especializado de Atención en Salud, están capacitados por ordenamiento del sistema de salud, la ley de salud, están regidos para que muestren atención y brinden atención a todos esos pacientes que nos llegan a la emergencia, estabilizarlo y darles su manejo. Recibimos pacientes de Santiago, San Francisco, Samaná, Sosúa, la misma carretera, el trayecto que va de Loma Miranda hacia La Vega, es el más frecuente. Bonao, somos el hospital que recibe prácticamente todos los accidentes del área de Bonao. Estamos hablando de casi 12.000 casos. De esos 12.000, la mayoría entra por emergencia, apenas un 5% va a entrar por la consulta, el resto todos entran. Por eso ustedes en estos tiempos han estado viendo que todas las emergencias están sobrecargadas. Claro, eso se ha ¿Por hablado. qué? Porque hay muchos hospitales que están intervenidos, los pacientes, no hay cama disponible allá arriba, hoy tenemos que durar mucho tiempo con los pacientes en la emergencia y de una u otra manera el emergenciólogo ha tenido que cargar con esta desgracia que está viviendo el sistema. A nivel de equipos, en nuestra emergencia tenemos rayos X instalados en el área de la emergencia, tenemos una área de reanimación con monitores, con ventiladores, aunque no es lo ideal, pero tenemos un sitio donde atender a ese tipo de paciente que viene grave, producto de accidente. Muy bien, muy bien. Este hospital está tratando muy bien. El hospital hasta ahora ha cooperado al 100% con todos los medicamentos que se ha llevado. Esta emergencia, como lo decimos, es el traumatológico, el hospital traumatológico Nearas Lora. ¿Qué pasa? Que llegan todo tipo de pacientes, llegan desde cefalea, crisis hipertensiva, pacientes que son ya crónicos, que no necesitan emergencia, y menos una emergencia de trauma. Me siento bien agradecido con la tendencia que me le ha dado a la mamá mía, porque tan pronto yo llegué me pusieron atención y hasta ahora me la están atendiendo.